extensión de lo que Liliana estuvo explicando de la evaluación holística. Esta es la aplicación de esa evaluación holística a nivel global. Se aplicó para más de 200 países en el marco del proyecto de... ¿No pasa? del GAR. El GAR es el informe global bianual que está hecho por la Oficina de Naciones Unidas para Reducción del Riesgo de Desastres y se empezó, digamos, a producir en 2009. En 2013 se empezó a hacer la evaluación probabilista del riesgo, que era como la base para generar, digamos, toda la discusión y toda la narrativa que se hizo en estos proyectos. En el 2015 se hizo para diferentes amenazas, entonces fue una evaluación multiamenaza del riesgo, en donde se incluyeron terremotos, inundaciones, tsunami y ciclones tropicales. Ese reporte, digamos, del 2015 tenía toda la discusión basada en esos resultados, pero luego en el 2017 decidimos producir el Atlas para dar, digamos, una mayor visibilidad a todos esos resultados del riesgo a nivel global para para cada una de las amenazas y para los resultados multiamenaza. ¿Por qué queríamos hacer esto? Para, digamos, hacer que la gente pudiera entender estos resultados, para que pudieran entender cuál era la diferencia entre los diferentes componentes del riesgo, ¿no? Porque muchas veces se utiliza de una forma, digamos, sin diferenciar la diferencia entre amenaza, vulnerabilidad, riesgo, desastre. Entonces, con este atlas lo que queríamos era no solamente compilar, digamos, todos estos resultados que resultaron de 2015, que además se hizo pues una mejora en cuanto a al cálculo de las amenazas y al cálculo del riesgo, pero también llegar a la gente explicando toda la parte, digamos, qué es la amenaza sísmica, qué es la amenaza por ciclones tropicales, la de inundaciones, la diferencia entre ellos, cómo se calcula, pero de una manera, digamos, muy sencilla, explicando, no entrando, digamos, en los detalles técnicos, que están todos los informes, digamos, técnicos, donde se muestra cómo se calcula y cómo se hace todo esto, pero de una forma, digamos, que la gente lo pudiera entender. Asimismo, en el Atlas incluimos el cálculo de la evaluación holística del riesgo para todos estos países, que como ya Liliana les mostró este marco conceptual de la evaluación holística, lo usamos exactamente igual en una visión global para la aplicación nacional. ¿Por qué decidimos hacer esto? También para poder, digamos, hacer que la gente entienda esos resultados en un contexto, ¿no? No solamente decir, digamos, las pérdidas pueden ser de X millones de dólares o tal porcentaje del PIB o de los gastos de capital, pero que entiendan, digamos, la proporción de esas pérdidas o también cómo los factores socioeconómicos influyen en un impacto mayor de estos desastres. Pero entonces para esto, pues, como ya les estaba mencionando, pues hicimos la evaluación probabilista del riesgo para las diferentes amenazas. Ya Liliana pues entró en detalle en la explicación de todo esto, teniendo en cuenta diferentes escenarios para cada uno de los tipos de amenaza, los elementos expuestos que lo teníamos a nivel nacional con píxeles de 5 por 5 kilómetros y para cada uno de los tipos de edificaciones, entonces se les asignaban las funciones de vulnerabilidad, que eso es lo que relaciona el daño con la amenaza para poder obtener los escenarios de pérdida y a partir de eso entonces obtener los diferentes resultados de riesgo, que con esos resultados de riesgo los usábamos para poder combinar con los factores socioeconómicos, que voy a ir más adelante con eso. De todas formas ya lo escucharon en la presentación de Liliana con más detalle. Pues entonces los resultados, que no se ve muy claro ahí el mapa, de hecho no se ve prácticamente nada, es el tipo de resultados que obtuvimos a nivel global para más de 200 países y territorios en el mundo, y entonces teníamos, digamos, una clasificación, el top 10, digamos, de los países con menor riesgo y los países con mayor riesgo.
que con las funciones de transformación lo que hacíamos era normalizar para poder, digamos, sumar todos esos resultados con este tipo de funciones de transformación. Para el nivel global también se definieron, se escogieron indicadores. ¿Qué pasa? Que cuando se aplica a nivel, digamos, el global, el nacional, el subnacional, el tipo de indicadores va a cambiar, ¿cierto? Por la disponibilidad. Una de las factores que tenemos que tener en cuenta es que haya disponibilidad de datos en la mayoría de los países, porque la idea es comparar entre países. En el nivel global queríamos comparar para poder dar visibilidad, digamos, a cuáles países están, digamos, con mayor riesgo, menor riesgo, y entonces eso genere, digamos, incentivos para poder entrar a hacer evaluaciones con mayor resolución para poder tomar otro tipo de decisiones. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues buscamos en diferentes bases de datos internacionales cuáles eran los indicadores que estaban disponibles y que podían ser, digamos, más relevantes para el tema de la fragilidad social y de la falta de resiliencia. Entonces tuvimos ciertos criterios que los tuvimos en cuenta para escoger ese tipo de indicadores que nos dieran, digamos, cuenta de las razones, digamos, por las cuales eso podría impactar más en caso de desastres. Y en el tema del riesgo físico, tuvimos los indicadores que usamos fue la pérdida anual esperada, que esa la transformamos con las curvas de transformación que vieron en la diapositiva anterior para que quedara, digamos, conmensurable con los otros indicadores. Como teníamos la evaluación del riesgo para diferentes amenazas, entonces pues ahí incluimos las pérdidas anuales esperadas para los diferentes tipos de amenaza. Luego, con este cálculo del riesgo físico, que bueno, ahí aparece la fórmula que usamos para normalizarla, y con el cálculo del coeficiente de agravamiento, que los pesos que usamos a nivel global fueron iguales, porque digamos acá no hubo una consulta de expertos, no hubo digamos una discusión para decir qué es más importante que esto, y pues además teniendo en cuenta la robustez de este tipo de aplicaciones, digamos que cuando se cambian estos pesos no varía mucho. Entonces, si se varía o se usan los mismos pesos, los resultados van a ser muy similares. Con esto entonces calculamos el riesgo total, que pues es el riesgo físico afectado por el factor de agravamiento, lo que puede dar, digamos, si el riesgo físico es 1, el valor máximo que puede dar afectándolo con el factor del coeficiente de agravamiento es 2. Así pues, obtuvimos también un mapa a nivel global del factor de agravamiento, donde podemos ver, digamos, cuáles lugares están, digamos, con mayor fragilidad social y falta de resiliencia, de acuerdo con los indicadores que usamos. Y bueno, ahí pueden ver que África normalmente está, digamos, en las condiciones más bajas en cuanto a indicadores socioeconómicos, como también los países del sureste asiático y otros. Y luego, combinando entonces el riesgo físico con el factor de agravamiento, pues podemos entonces también obtener los resultados a nivel global para el riesgo total o el riesgo holístico. Y bueno, además de eso, en el Atlas decidimos desarrollar un nuevo indicador que es el índice de implicaciones para el desarrollo. Este es muy similar al índice de déficit por desastre. ¿En qué varía? Que usamos, digamos, otra vez, indicadores que estuvieran disponibles a nivel global y que lo facilitara, digamos, hacer en el tiempo, ¿no? Porque en el índice de déficit por desastre nos toca entrar con más detalle a ver cuáles son los fondos disponibles en el país y pues imagínense hacer esto para 200 países, sería pues, digamos, una tarea bastante larga, ¿no? Y dispendiosa. Entonces, lo hacemos con diferentes presupuestos, que es, por ejemplo, el de salud, el de presupuestos de salud, de educación, de seguridad social, el stock de capital, reservas, los ahorros y la inversión.
Entonces, con estos presupuestos, digamos, que encontramos disponibles para la mayoría de los países, hicimos como 3 paquetes, ¿no? Para ver las implicaciones económicas, las implicaciones financieras y las implicaciones sociales. ¿Qué es lo que nos da esto? Con la pérdida anual esperada la comparábamos, se mostraba como en relación a cada una de estas implicaciones o económicas o financieras o sociales, y luego también el completo, para dar una idea de cuánto representa la pérdida anual esperada, cuánto es en proporción a estos fondos, ¿no? Entonces, pues los valores pueden dar muy altos o muy bajitos, digamos, si da que es el 20% de las implicaciones sociales, ¿no? De la inversión que se hace tanto en salud como en educación como en seguridad social. Una pérdida anual esperada, que es lo que tendríamos que pagar cada año para cubrir todos los desastres futuros, entonces se estaría perdiendo, solamente se podría invertir ese 80% en educación, salud, ¿no? Que ya, digamos, ese presupuesto es bastante restringido. Si le tenemos que quitar un 20% para poder responder a desastres, entonces sería aún peor, ¿no? Entonces, todas las, digamos, inversiones para el desarrollo económico y social del país se ven entonces afectadas por desastres. Por eso entonces decidimos incluirlo también en el Atlas para mostrar o dar un mensaje adicional a los países para que digan, oh, acá tenemos que poner cuidado qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y entonces que esto genere, digamos, el interés para hacer evaluaciones, digamos, con mayor detalle para poder tomar decisiones, para poder generar estrategias para tratar de reducir el riesgo o tratar de financiarlo o tomar medidas para también responder de una forma efectiva que no vaya a afectar la parte macroeconómica y de desarrollo social del país. Otra vez no me funciona. ¿Sí? Ay, no. Ay, me lo salté. Ay, listo. Bueno, el Atlas también incluye el perfil de riesgo nacional, porque está muy chévere poder comparar entre países, pero los países también se quieren ver a ellos mismos, ¿no? Entonces, como los resultados los tenemos a nivel nacional, pudimos hacer estos perfiles de riesgo por país, acá en el que ustedes ven en esta diapositiva es Cuba, donde entonces tienen toda la información, como por ejemplo, cuál es la amenaza que aporta más al riesgo, y están entonces todos los valores para los diferentes tipos de amenaza, pero también para los resultados multi-amenaza y con las curvas de excedencia de pérdidas, que es el resultado, digamos, principal de la evaluación del riesgo y de la cual se deriva otras métricas del riesgo. Entonces se puede ver, digamos, todo eso, cuál es la amenaza que aporta más para los eventos, digamos, más frecuentes, pero con pérdidas más pequeñas, o los eventos menos frecuentes, pero que representan pérdidas más grandes. Y además, entonces, incluimos la evaluación holística, que está desagregada por el riesgo físico y por el coeficiente de agravamiento, mostrando entonces, digamos, que tanto, digamos, contribuye al riesgo total. El ranking con respecto a los otros países, entonces en dónde nos podemos encontrar, digamos, con respecto al resto de países, si estamos muy bien o estamos muy mal. También desagregamos estos indicadores del coeficiente de agravamiento para poder ver cuáles indicadores están aportando más a esa fragilidad social o falta de resiliencia. Entonces, con esto también podríamos decir, bueno, si estamos muy mal en este indicador, no alcanzo a leer, entonces no puedo decir cuál indicador es, pero si estamos muy mal en esto, entonces, ¿cómo podemos ver estrategias o medidas para tratar de mejorar en cuanto a estos indicadores? Y también incluimos el índice de implicaciones para el desarrollo, donde al igual que con la evaluación holística, ponemos entonces el ranking dentro de todos los países evaluados y la desagregación por los diferentes subindicadores, ¿no? Que fue el de implicaciones económicas, financieras y sociales, para ver entonces cuánto influiría esa pérdida con respecto, digamos, a esas partidas, digamos, del presupuesto. Todo esto entonces puede generar incentivos para tratar de mirar más a fondo cómo podemos mejorar
digamos, la posición con respecto a otros países si se hace otra vez una comparación a nivel global o cómo podemos mejorar en el país este tipo de indicadores para tratar de reducir el riesgo, para tratar de mejorar los factores sociales y económicos del país. Asimismo, pues esto se puede aplicar a nivel subnacional, ¿no? Entonces, usando la misma aritmética, pues ya pueden ver que se puede aplicar a nivel global, a nivel nacional, subnacional, y Paula en la próxima presentación pues va a hablar un poco de esto, de la aplicación subnacional tanto en Colombia como en Uruguay. Y acá entonces tenemos también los resultados a nivel nacional y también pues mostramos que tenemos perfiles de departamento, en el caso de Colombia, ¿no? Donde también entonces mostramos los diferentes tipos de resultados que se obtienen con la evaluación probabilista del riesgo, con la evaluación holística del riesgo y eso cómo puede servir para dar a conocer qué es lo que está pasando en mi país, qué es lo que está pasando en este departamento y cuáles son los factores que están influyendo más en el riesgo y en la evaluación holística. También se puede hacer un ranking de departamento, este es de municipios de un departamento y entonces esto también puede, digamos, motivar a entrar a mirar, digamos, los municipios que se encuentren con mayor riesgo para ver entonces qué es lo que está pasando allá. Acá se muestra el caso de Manizales, el riesgo físico, el factor de agravamiento y el riesgo total. Y en las conclusiones, pues para terminar, tenemos que medir el riesgo con la misma metodología en todos los países, permite la comparación entre ellos y puede ayudar a priorizarlos. El enfoque holístico permite la desagregación de los resultados finales para identificar los factores que más están contribuyendo al riesgo, como les estaba mostrando en los perfiles de riesgo, ¿no? Que no necesariamente porque un valor solamente puede, digamos, alumbrar y decir, ok, ahora sí miremos en detalle qué es lo que está pasando acá y esto entonces es lo que los perfiles de riesgo nos están mostrando, ¿no? Para poder ir más al detalle. Entender las pérdidas probables debido a eventos potenciales de amenaza crea poderosos incentivos para que los países desarrollen estrategias de planificación y herramientas para enfrentar el riesgo. Y es esto de hacer visible el riesgo, ¿no? Que lo que no se mide no se puede administrar. Entonces, ya teniendo resultados, se puede decir, ok, ¿qué hago con respecto a esto? Y otra vez no me funciona. El uso de indicadores proporciona una visión operativa y un panorama general del riesgo que facilita la interpretación de problemas multidimensionales. Sin embargo, los indicadores no tienen como fin identificar medidas específicas de gestión del riesgo. Esto pues es simplemente, como digo, es para dar a conocer, para hacerlo visible, pero a partir de esto toca hacer estudios con mayor detalle para poder proponer medidas y estrategias para la reducción del riesgo. Y los indicadores son útiles para atraer el interés público y aumentar la conciencia sobre el riesgo. Bueno, esto es todo para esta presentación. Muchísimas gracias. Doctora Paula, muchísimas gracias. No se me vaya, que creo que alcanzan algunas 2 preguntitas mientras se cargan las presentaciones que siguen, ¿sí? Un tema muy importante, mi doctora, frente a estos reportes de estos perfiles multiamenaza, con esos dashboard, con esos indicadores muy claramente diferenciados, que pueden ser de mucha utilidad para los tomadores de decisiones, ¿cierto? Entonces no sé si alguien en el público quiere tomar... Sí, listo, perdón. Hola. Muy buenas, buenos días. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. De verdad no conocía la parte de aplicabilidad del Atlas y la parte de riesgo nacional, regional, municipal y hasta si lo organizamos por barrios se puede mirar mucho. Sobre todo la pregunta va dirigida a esa, ¿qué unión tienen ustedes con la fuente del DANE?